Centro, a Fernando Vara de Rey, ahora mi amigo Fernando, que desde el primer día junto a su equipo manifestaron un gran interés y se ocuparon de cada detalle. De Madrid a Buenos Aires, de Buenos Aires a Madrid, iban y venían intercambios con mucha empatía y buen humor que dieron cuerpo a este encuentro de hoy. En segundo lugar, a los presentadores de lujo que me acompañan en esta mesa. A mi derecha, en la esquina, la doctora Marisa González de Oleaga. A continuación, el doctor Gustavo Prado y aquí el músico Jorge Rosenblum. Quiero especialmente mencionar también a mi amiga Cristina Martínez Perelli, mi amiga telefónica virtual, porque recién hoy nos conocíamos, quien sigue mi trabajo, quien es de San Martín, o sea que conoce un poco la trama de este libro y me sigue hace unos cuantos años. Y junto a la historiadora Martina Lemoine tuvieron la gran generosidad de gestionar mi primer contacto con este cautivante entorno, corazón de la cultura sefaradí madrileña. Y con especial cariño quiero contarles que cuando empezamos a difundir esta presentación, la difundí en mis redes en Buenos Aires, comenzaron a llegar mensajes de varios judíos argentinos que viven aquí, como el caso de Mirta Lasnik, Diana Aronas, que no puede estar, y otros que se declaran ya argentinos españoles, porque viven aquí hace muchos años. Varios de ellos que he contactado, bueno, como Nora, de quien les voy a hablar después, que también está aquí, han participado muy activamente de las instituciones del movimiento judío progresista y de la Federación ICUF. Para los que no conocen de qué se trata, ICUF es la sigla de Yidischer Kulturverband, una organización antifascista de origen judío surgida en el escenario justamente de la Guerra Civil Española, con la preocupación del avance del fascismo. Un grupo de escritores judíos de habla yiddish se reúne en París en 1937 y luego esa experiencia se replica en Buenos Aires en 1941. El ICUF es un marco, es una federación que da marco a muchísimas actividades e instituciones. Yo tomo como caso de estudio una, que es el Centro Cultural y Deportivo Isaac León Pérez de Villa Lynch. Acá hay varios que también lo conocen y que han pasado por ahí. Pero yo también pasé por ahí. Así que es una entidad que me marcó profundamente y me dio tantas gratificaciones, amigos y gente querida, como Nora Busterman-Michalski, a quien agradezco este regalo que nos va a hacer a todos al final de la charla. Así que nadie se puede ir. Un reconocimiento especial quiero hacer a mi asistente, un brillante joven español que anda por ahí, Ignacio Ibáñez, que me ha brindado toda su colaboración y entusiasmo para organizar este evento. Y si no los he aburrido, y antes de darle la palabra a los comentaristas invitados, quiero compartir una información que encontré buscando algunos datos sobre los judíos argentinos que viven aquí en Madrid. La leí en una entrevista que le hicieron a Jacobo Israel, lo deben conocer, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, fundador de la revista Raíces. Jacobo cuenta acerca de las dificultades que tuvieron para reorganizar la vida comunitaria judía en España, las restricciones durante el franquismo, donde señalaba luego una ley de 1967 que les fue permitiendo paulatinamente dar vida a ese sueño de reconocer y darle lugar a la impronta y a las huellas judío-sefaradíes en la región. Jacobo explicaba que tras la Guerra Civil Española hubo un grupo pequeño de judíos, pero que en los años 70 la comunidad creció gracias a dos aportes esenciales. Por un lado, el que vino de la zona de influencia española en Marruecos, y por otro, los latinoamericanos, especialmente los argentinos, quienes vinieron a España escapando a las dictaduras militares y a las crisis económicas y sociales que hemos vivido. Si bien todos conocemos el rico pasado judío en la España musulmana antes de la expulsión de 1492, ciertamente nunca me había preguntado por la composición étnica de los argentinos que emigraban a España en estos últimos años. Y efectivamente, los argentinos judíos representan una buena parte de esos 40 o 45.000 judíos que
que se calcula viven en la actualidad, sobre todo en Madrid y Barcelona. En síntesis, fue una alegría para mí saber de tantos compatriotas aportando al desarrollo y reconocimiento de esta colectividad pequeña pero pujante, y me pareció un gran gesto de Casa Sefarad recibirme para traer un poco de historia rioplatense. Así que una vez más, gracias por invitarme, y ahora quisiera presentar brevemente y darles la palabra a los comentaristas. Marisa González de Oleaga, nacida en Argentina, es profesora de historia, pero bueno, de padres asturianos, sí que se vino muy joven, así que es argentina española. Es profesora de Historia Política y Social de la UNED, licenciada por la Universidad de Oviedo, doctora en la Universidad Complutense. Es profesora también del Instituto José Ortega y Gasset, y dicta cursos como invitada en universidades españolas y extranjeras. Autora de numerosos libros y artículos en el área de las ciencias sociales, apasionada investigadora, ávida lectora, y además, y por sobre todo, una gran persona y amiga que me ha brindado toda su generosidad decenas de veces y con quien me siento súper agradecida. Gustavo Prado también nació en Buenos Aires, es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, doctor por la Universidad de Oviedo, desarrolló su postdoctorado en la Universidad de Santiago de Compostela y desde 2010 es profesor de Historia de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid. De paso, agradezco a las profesoras de ese departamento que están por ahí. Experto en el estudio de Historia Intelectual Contemporánea y Americanismo Español, también ha escrito en numerosos libros y artículos. Conozco a Gustavo desde hace muy poco, pero hemos compartido un ámbito común de formación porque él también, como yo, ha estudiado con el historiador Fernando Devoto, autor del prólogo que lleva este libro. Gracias a las gestiones de Gustavo, ayer tuve el placer de dialogar con los alumnos y profesores del Seminario de Estudios Históricos Rioplatenses de la Universidad Complutense. Así que bueno, gracias por estar aquí. Y Jorge Rosenblum, quien se define argentino, israelí y español. Las tiene todas, ¿eh? Estudió composición musical y musicología en la Universidad de Tel Aviv y forma parte de los grupos Música Antigua de Eduardo Paniagua y Klezmer Sefaradí. Desde 2007 colabora con Radio Sefarad y desde 2011 la dirige. Conocí a Jorge esta misma semana, pero fue una sugerencia completamente acertada, la de mi amigo Fernando, porque Jorge fue una de las escuelas Sholem Aleichem en Buenos Aires, legendaria institución del sionismo socialista, una que no es la corriente que yo trabajo en profundidad en este libro, pero que al principio hay una historia bastante común, una suerte de primos hermanos de las instituciones a las cuales yo me refiero. Tal vez nos contará algo luego, no sé. Bueno, así que bueno, presentados los tres, le doy la palabra a Marisa. Gracias. Muchísimas gracias. Todo el micrófono a mí mucho no me gusta, pero bueno. Gracias Nerina por haberme invitado a participar de esta reunión, y gracias a todos por asistir. Bueno, yo voy a hablar por una parte del libro Nerina Lysakowski, pero me van a dejar que también hable de una experiencia personal particular relacionada con la segunda parte del libro, con el Pérez y con los judíos textiles de Villa Lynch. Yo tengo una posición un poco particular, una tercera posición diría, porque yo no soy judía y sin embargo me he criado, nací, me crié en ese barrio, en ese entorno, y es de eso también de lo que quiero hablar. En cuanto al libro, Fernando Devoto en la introducción destacaba dos cualidades o dos potencialidades del libro de Nerina. Por una parte hablaba del difícil equilibrio entre pasión y capacidad crítica. Yo creo que hay que destacar esa cualidad del libro porque creo que eso le permite a Nerina apropiarse de una historia, de una experiencia comunitaria muy particular. Por otra parte también Devoto destaca la consistencia del análisis que devuelve una imagen muy compleja, con tensiones, conflictos, de esa comunidad y de esa historia comunitaria. Yo, en cualquier caso, me parece que se queda corto. Creo que hay otras dos cualidades que a mí me gustaría destacar en este libro. La primera
creo que es la capacidad que tiene Nerina para extraer, para rescatar la historia de los psicofistas, de los judíos comunistas y socialistas, de lo que son los estudios más tradicionales de migración y de redes migratorias. No porque haya nada malo en esa línea historiográfica, en ese tipo de estudios, sino porque me parece que este no es un libro más de otra de las muchas comunidades que se asentaron en la Argentina del siglo XX. Me parece que esto es otra cosa. Me parece que hay una voluntad en este libro de recuperar los muchos presentes del pasado, o sea, de repolitizar, de devolverle a esa gente esa historia politizada, ese proyecto político y ideológico que muchas veces los trabajos, los estudios sobre migración y sobre redes migratorias dejan de lado o no focalizan suficientemente. Yo creo que es interesante, ¿no?, devolver esos muchos presentes al pasado y sobre todo oír qué hay en esa diferencia, en ese pasado radicalmente diferente que todavía puede hacer eco en nuestro presente. No como maestra de vida, no la historia como maestra de vida que podemos aprender del pasado, sino como evocación, con esa capacidad para decirnos otros pasados fueron posibles, por lo tanto otros presentes son posibles y podemos imaginar otros futuros. Me parece que esa cualidad de haber rescatado este tipo de memoria, esta historia, de esa más tradicional corriente historiográfica de la migración, me parece que es una de las cualidades. Y la otra cualidad que enlaza con mi experiencia personal, es la cualidad, la capacidad para dibujar una atmósfera, un paisaje en el que uno puede reconocerse. Yo, vuelvo a lo mismo, no pertenecí directamente a esa comunidad como judía, pero sí pertenecía a la comunidad de Villa Lynch. Como niña, nací en Villa Lynch en los años 60 y recuerdo, viví además hasta los 9 años, después mi familia decidió mudarse siguiendo la estela de muchos otros judíos textiles a Villa Devoto, habían mejorado socialmente y cruzaban la General Paz, esa avenida que circunvala Buenos Aires y que divide tantas cosas en nuestra tierra, ¿no? A mí me había quedado coagulado, esos 9 años de experiencia infantil que son tan importantes, me habían quedado coagulados. En un momento de mi vida, no sé explicar por qué, intenté buscar quién había trabajado sobre los judíos textiles. Necesitaba encarnar, necesitaba ver si lo que yo recordaba, esa idea de comunidad tan poderosa, era cierto o era simplemente una imagen de infancia. Entonces, un amigo común, Renan Reim, me acompañó a una librería de Villa Crespo para ver si había algo de eso. Y me encontré con un texto que había sobre un libro sobre la escuela número 5 Tel Aviv, la que estaba del otro lado, ¿no?, de la avenida Guido Hispano. Exacto, la avenida la calle Cuenca. Exacto, calle Cuenca. Bueno, entonces me leí el libro con una fricción y un interés para saber si esos habían sido mi familia, mis judíos de infancia. No, esos no eran mis judíos. Una de dos, o yo tenía la memoria totalmente idealizada, trastocada, o había otros judíos. Y entonces empecé a buscar en internet, que ha sido realmente un descubrimiento impresionante en muchas cosas personales. Y me encontré con Nerina Vysotsky, que tenía un articulito sobre los judíos textiles. Y cuando leí ese articulito dije, Dios mío, sí, estos son mis judíos, esta es la gente que yo recuerdo. Efectivamente, mi memoria no me mentía, simplemente eran los que estaban del otro lado de la Guido Hispano. Guido Hispano era, ¿no? Sí. Bueno, yo nací en Murature 175, en una casa de alquiler, y viví, como dije, allí hasta los 9 años en que nos mudamos a Villa Devoto. Crecí en un espacio que era una casa alquilada, que era un pasillo larguísimo donde estaban los distintos departamentos. Yo recuerdo que ese pasillo era mi sala de juegos y que toda la gente que vivía en ese pasillo, los Lieberman, la abuela Fanny y el abuelo Mauricio, la nona, que yo le llamaba la nona, que era la dueña del edificio y en realidad era una señora de Galicia. Digo, para que vean ese conglomerado, esa mixtura, donde, claro, después de grande me di cuenta que en el vocabulario, una especie de lengua franca en el que hablábamos todos, había palabras del guaraní, palabras del quechua, palabras del yiddish, palabras del italiano. Era una mezcolanza. Claro, llegó un punto en que yo me pregunté,
cuando descubro todo esto, ¿qué quedó de todo eso? ¿Qué porto yo hoy, que ya tengo más de 50 años, de esa época formativa en la que por supuesto fui al Club Peretz, estuve a punto de ir al Kinder? ¿Qué me quedó de todo eso? ¿Qué es tan fascinante para mí de esa comunidad de judíos que eran mi familia? Porque no tenía familia biológica, con lo cual fui adoptada por esa gente. ¿Qué tenían primero en común entre ellos? ¿Qué tenía en común mi vecina que venía del norte argentino, la señora que era paraguaya y hablaba medio guaraní, y la abuela Fanny y el abuelo Mauricio? El desplazamiento. Tenían el haber sido trasterrados, tenían la pérdida. La pérdida, habían perdido su lugar de origen. Solo alguien que ha perdido su lugar de origen sabe a qué me refiero. Pero una pérdida que no la habían transformado en melancolía, sino en red, en solidaridad. Si yo tengo que destacar algo profundo de esa comunidad donde se hablaba pidgin, de esa comunidad donde nadie se parecía a nadie, donde todos eran tan diferentes, pero cuando había había conflictos, pero cuando había un problema todo el mundo era como una sola persona, creo que la solidaridad es una de esas características. ¿Qué valores, me preguntaba yo estos días releyendo el libro de Nerina, qué valores, qué forma de estar en el mundo me transmitió esta gente? Y creo que hay una primera cosa que es fundamental y que estos días me he dado cuenta, la idea de comunidad. La idea de comunidad que no es lo que nos une, no es la comunidad por aquello que nos hace semejantes, sino la comunidad es la diversidad, lo que nos hace diferentes, que genera conflicto, pero no se pueden imaginar lo poderoso que puede llegar a ser una comunidad de diferentes. Me di cuenta estos días que yo arrastro 40 años más tarde, arrastro una nostalgia de esa comunidad original y que la he ido intentando reproducir y recrear en todos los capítulos de mi vida personal, intelectual y académica. Siempre estoy buscando comunidades, siempre estoy intentando generar comunidades. En segundo lugar, si tuviera que elegir otro de esos valores, otra de esas formas de estar en el mundo, diría que es una frase: otros mundos son posibles y hay que pelear por conseguir esos otros mundos. Este proyecto socialista igualitario, qué curioso, yo llevo años trabajando sobre utopías. ¿De dónde me vendrá esto? Llevo años buscando esos otros mundos posibles y esa forma de forzarlos, de construirlos. Y en tercer lugar, la idea de cultura. Yo pensaba, lo que recuerdo, yo provengo de una familia muy humilde, mi madre es analfabeta funcional, esa idea de cultura que me transmitieron, que por algún lado apareció. Y leyendo a Nerina me di cuenta que no es solamente un aprecio por la cultura, por la alta cultura, es un aprecio por la transmisión de un legado. Eso es lo que me transmitieron los judíos de Villa Lynch. La necesidad de transmitir un legado que tiene que ver con la alta cultura, también tiene que ver con la cultura popular. Qué curioso, yo llevo en los últimos años investigando sobre transmisión de memoria intrageneracional. Con todo esto lo que les quiero decir, y no quiero aburrirlos más, es que ustedes se dan cuenta que no exagero si yo digo lo mucho que le debo a estos judíos de Villa Lynch. Y lo mucho que le debo a este libro y a esta autora que me ha permitido, gracias a esto, recrear una experiencia que estaba coagulada, pero que no es una experiencia personal e intransferible. Porque una de las cosas que a mí me parecen interesantes en el libro y en la memoria de este experimento y de este proyecto político y comunitario es que puede formar parte de la memoria de la resistencia, de la memoria de lucha, en un momento de nuestra historia común que yo creo que hace muchísima falta. Sobre todo en este mundo, creo, tan obtuso en el que vivimos. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, le doy la palabra aquí a Gustavo Prado. Bueno, buenas noches. Gracias, Nerina, por invitarme a esta presentación, a hacerla. Y yo voy a hablar del libro como lo que creo que es un magnífico libro de historia. No es un libro de crónicas, no es un libro donde se relatan memorias. Todo eso está, pero la gran virtud del libro es que es un magnífico libro de historia. Eso implica que está muy bien documentado. Aquí no hay ficción, ¿no? Sino que hay una estructuración
de hechos debidamente documentados, pero no solo a partir del documento frío, podríamos decir, ¿no? del documento escrito, de bibliografía, de publicaciones, sino también del ejercicio de la historia oral, es decir, de la entrevista. Obviamente entrevista con protagonistas, con testigos, que son convocados en el libro como informantes de un proceso social, político, asociativo, y en esto el libro Nerina lo logra armar muy bien. Esto puede parecer normal, pero es muy difícil. Siempre que hay una entrevista, lo sabemos por el periodismo, que tiene un nivel de entrevista, hay una tensión entre quien informa y quien pregunta. Quien pregunta quiere saber cosas que a lo mejor quien responde no quiere decirlas, ¿no? Por muchas razones. Creo que Nerina se enfrentó al desafío, evidentemente, de ciertos resquemores, silencios, ciertas desconfianzas, que obviamente están muy bien explicados por qué sucede, ¿no? Evidentemente ella estudia a los judíos comunistas. El Partido Comunista durante mucho tiempo fue proscripto en Argentina y tuvo, más allá de la proscripción, una persecución muy activa de parte de distintos gobiernos, con lo cual había suficientes razones como para ser prudente en la información que debía darse, y eso dificulta el trabajo del historiador. La gran virtud de Nerina es que logró desmontar esa resistencia y obtener una información de primera mano muy valiosa, que nos permite conocer cosas que no están escritas, que no estaban escritas, que estaban en la memoria de los protagonistas, de los testigos. Por eso que como libro de historia es un magnífico libro de historia. Pero aparte tiene otras virtudes como tal. Lo que hace Nerina es reconstruir la historia de una parte de la comunidad judía. Y esto es importante, la cuestión de que es una parte. ¿Por qué? Porque la comunidad judía en Argentina es muy amplia, muy grande y muy diversa. Y sus diversidades son muy diversas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diversidades de lugares de origen. Hay judíos que provienen de Polonia, de Rusia, de Alemania, de Grecia, sefaraditas, askenazis. Luego también hay diferencias socioeconómicas notorias. Hay judíos proletarios entre los inmigrantes y los que se establecen. Hay otros que se dedican al comercio. Otros sobrevenidamente se hacen agricultores y colonos. Otros profesionales liberales. Es decir, la diversidad que atraviesa la comunidad judía argentina es enorme, tanto como diversa es la sociedad argentina de acogida. Y esto muchas veces no se ve, porque se embolsa bajo el mismo rótulo de judío a muchas realidades sociales, ideológicas, económicas, políticas muy diferentes. Entonces, en la misma selección de una parte de esta comunidad para estudiar, Nerina lo que nos está haciendo es otra de las virtudes de los buenos historiadores, que es la desmitificación, ¿no? Poner el ojo crítico y desmitificar lo que nosotros creemos natural y que heredamos por parte del sentido común. Un sentido común en el cual conspiran paralelamente tanto la propia sociedad de acogida, con sus mitos nacionales y demás, y los propios sujetos que Nerina estudia, ¿verdad? Entonces, la mirada de Nerina restaura esta diversidad apasionante y compleja, con lo cual no es un libro que nos simplifique las cosas, es un libro que nos produce preguntas permanentes. Una de las grandes preguntas que atraviesa todo el libro, aun cuando no tiene ningún tipo de respuesta metafísica, es una pregunta que también flotaba dentro de la propia comunidad judía, que es ¿qué es ser judío? ¿Y qué es ser judío en Argentina? ¿Verdad? Y no es baladí la respuesta a esa pregunta, porque desde los distintos sectores de la comunidad judía hubo distintas respuestas. Y eso implicaba distintas formas de relacionarse con la sociedad, con la colectividad primero, con la sociedad de recepción argentina y en general con el marco de las ideas que agitadamente y en conflicto bullían en ese conflictivo siglo XX, ¿no? Entonces, este problema de la identidad, Nerina lo rastrea, lo reconstruye a partir del análisis histórico, no de la metafísica. No hay una respuesta que ser judío es algo natural y es esto, sino lo que reconstruye Nerina es una de esas respuestas, que es la respuesta
de un sector muy importante de la comunidad, que es lo que denomina Nerina el judaísmo progresista, en general, como conjunto, ¿verdad? Pero claro, cuando Nerina pone la lupa, se ve que ese conjunto también es heterogéneo. Y ella rescata esa heterogeneidad. Y nos encontramos que en este judaísmo de izquierdas tenemos tres grupos notorios. Los bundistas, que vendrían a ser socialdemócratas, reformistas dentro de un ideario socialista, identificados con el Partido Socialista Argentino. Luego tenemos al sionismo de izquierda, el sionismo marxista, que obviamente asume ideas marxistas, reformistas, incluso hasta de proyección revolucionaria, pero dentro del paraguas del proyecto de la emigración a Palestina y la construcción de un Estado en Israel, ¿no? Y luego el grupo que más le interesa a Nerina, que son los que se autodenominan progresistas y que son los que tienen relación con el Partido Comunista, los icufistas, ¿verdad? Entonces, esta reconstrucción que Nerina hace magníficamente nos permite ver que a medida que avanzamos en el tema, encontramos cada vez más riqueza para poder comprender cómo era la socialidad de esta comunidad judía. Una comunidad que se organizó activamente, que generó un movimiento asociativo muy importante, no solo entre estos judíos de izquierda, sino entre los judíos religiosos, entre el sionismo no marxista. Es decir, una rica actividad asociativa. Y los judíos de izquierda también la generaron. Entonces, alrededor del Likud, alrededor de todo este movimiento progresista, florecen distintos tipos de asociaciones que tienen que ver desde lo cultural a lo recreativo, pasando sobre todo por lo educativo, que es lo que más le interesa a Nerina y que también es muy interesante porque esto realmente no sabíamos demasiado de estas cosas, ¿verdad? Un proyecto educativo que tiene una impronta ideológica obviamente marxista, internacionalista y una apuesta por la integración del judío en la política y en la sociedad argentina, de una forma muy activa, que antepone, en cierta forma, la identidad argentina a la propia identidad judía, en el sentido de definirse como argentinos de origen judío, cuya perspectiva es la plena integración en la sociedad civil y en la política. Y esto va a ser un distintivo respecto de las otras opciones de militancia dentro de la colectividad judía, ¿verdad? Tanto con el judaísmo religioso como el judaísmo sionista. Y lo que, es fascinante también dentro de este análisis es la capacidad que tiene Nerina de articular tres niveles de estudio. El nivel micro de la colectividad, el ICUF y la interna de este judaísmo progresista. Por otro lado, la historia nacional argentina, que es el contexto nacional en el que se desenvuelve el desarrollo de este grupo. Y por último, el contexto internacional y la historia conflictiva, dramática del siglo XX, cubriendo un periodo fascinante, muy complejo. Y en 300 páginas yo les aseguro que es muy difícil articular las tres cosas. Y acá está perfectamente articulado. Este es un libro que puede leer un argentino con total, beneficio, porque esta unión de contextos ilumina muchísimo. Lo puede leer un español porque va a salir con una idea muy clara de la historia argentina del siglo XX y de la comunidad judía dentro de esa historia. Y a su vez todo esto conectado con las grandes tendencias del siglo XX. Un siglo XX que tiene fechas que van a afectar tanto a la Argentina como a la comunidad judía y a los judíos progresistas. 1917, Revolución Rusa, separación del socialismo entre el comunismo y la vía socialdemócrata, podríamos decir. 1929, el crack y, ya sabemos, las consecuencias de radicalización ideológica, surgimiento del fascismo. Segunda Guerra Mundial, posguerra y Guerra Fría, caída del muro. Tenemos un proceso en el siglo XX que es muy intenso. Hoffman decía que era un corto siglo XX, pero es un corto siglo XX muy intenso. Muchos vaivenes. Y esto afecta mucho a la comunidad judía y a los judíos progresistas. Y una de las cosas que les recomiendo del libro, que les recomiendo que lo lean porque es muy lindo de leer aparte, de ser riguroso,
es la influencia que tiene, obvia, el despliegue de la doctrina soviética, comunista soviética, en las asociaciones del marxismo progresista judío, ¿no? Las adaptaciones que se van produciendo cuando van cambiando las doctrinas de la Unión Soviética. Entonces tenemos primero la clase contra clase, donde los judíos progresistas se encolumnaban detrás de esa visión clasista del conflicto y de la lucha de clases. Luego tenemos la época frente populista, que España también la vivió, es decir, el frente antifascista, donde aquí se producen movimientos donde estos sectores progresistas, que antes eran mucho más abroquelados, a partir de estas reorientaciones, tienden a integrarse en instituciones no puramente ideológicas, sino ya más amplias de la comunidad, y a entrar en contacto con otras fuerzas sociales, culturales, políticas, contra el enemigo fascista. Y luego tenemos la Guerra Fría, con el choque de los bloques, el conflicto en el tercer mundo, luego la Revolución Cubana, y todo esto va generando distintos posicionamientos en la comunidad judía. Esto está muy bien reconstruido y es muy interesante de leer. Ilumina tanto a los argentinos como a los que no lo son para comprender qué pasaba. Y por último, podría decir que Nerina, de alguna forma, al reconstruir este recorrido de los judíos progresistas, lo que está haciendo es mostrar el éxito paradójico, quizás, que tuvo este proyecto de ser judío de esta forma en Argentina. Judíos que se proponían la integración plena, ¿verdad? Y que esto generaba, a la larga, en mediano a largo plazo, pérdida de señas identitarias excluyentes o, digamos, de alguna forma, particularizantes. Y una de esas es la pérdida del yiddish, que era el idioma vehicular de la militancia de estos judíos. Una pérdida cultural, notoriamente, pero también el resultado del éxito de una apuesta, que era la integración. Y ayer lo comentábamos en el seminario, es muy notorio, lo sabemos los argentinos totalmente, los españoles creo que también se pueden dar cuenta, que la representatividad de los argentinos de origen judío en el mundo cultural, universitario, científico, en las artes, artísticos, es muy notoria, es inocultable, ¿no? Y bueno, detrás de esto está, creo yo, esta apuesta. Lo que pasa es que en todo resultado hay pérdidas y logros, ¿verdad? Bien, esto es lo que bien retrata Nerina y hace que el libro sea tan interesante. Aquí no hay metafísica, acá hay historia. Bueno, ya con esto. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a Jorge. Bueno, ante todo, estoy un poco apabullado porque yo no soy historiador al lado de vosotros, pero sí que por mi edad creo que llevo un poquito más de historia encima que muchos. Y a pesar de que mi parte de historia argentina es muy lejana, yo siempre digo que soy de la prehistoria porque yo me fui de Argentina en el año 74, antes de que empezara todo. Entonces, soy de la prehistoria. Y en esa prehistoria pasaban cosas muy interesantes. Yo voy a contar algunas anécdotas mías y otras que ya las he hecho mías porque me las han contado, pero que son parte de mi vida. Esta es, justamente hablabas de Jacobo Israel Garzón, que estuvo en la fundación de la revista Raíces, y en esos primeros años, aquí en Madrid, yo conocí a una de las chicas que trabajaban, entonces era chica, ahora ya estará un poco mayor, Esther Gordon, que era uruguaya, ¿no? De Israel y también de familia muy militante, no argentina, pero en Uruguay. Y la historia puede valer exactamente igual, porque esta familia llegó de la Unión Soviética a Uruguay en el año 35 y estaban viviendo en una pensión o en un pisito, y en un momento dado viene uno de los de la familia y dice: llegó la revolución, dice salir a la calle, y estaba todo el mundo estaba en la calle, y estos salieron a gritar revolución, no sabían hablar español, revolución, y todos le decían: shh,
que se murió Gardel. Ese era el primer choque que tenían los judíos que llegaban a Argentina y se pensaban que había llegado la revolución, ¿no? Luego, otra historia que sí es cierta y es más cercana a mí, tiene que ver con, tú decías de que cuando tu familia mejoró el nivel económico se fueron a Devoto. Yo cuando era chico vivía en Devoto y mi familia empeoró el nivel económico, pero en vez de irnos a Villa Lynch, nos fuimos al barrio de Florida, ¿no? Mi viejo es como decimos los argentinos a nuestros padres. Mi viejo, yo sabía que era de Linke Coalition. No sabía muy bien qué significaba eso, pero todos los allegados eran Linke Coalition. Y eso que teníamos familia en Villa Lynch, pero la palabra Linke Coalition es un complejo, una expresión compleja que Coalition en hebreo quiere decir los obreros de Sion, quiere decir que es una organización sionista. Y luego un congreso allá por los años 10 o no sé cuánto, que hubo dos facciones. En el 21. Que se divide en Regen y Linke. El Regen y Linke, que son de derecha y de izquierda, que no era de derecha, unos que seguían unas normas, otros. Pero yo nunca conocí a nadie de Regen Coalition, todos eran Linke Coalition. Pero la palabra Linke significaba izquierdista, lo que en España dirían un rojillo, ¿no? Y entonces a los de Villa Lynch, los que no éramos de Villa Lynch, lo conocimos como Villa Linke. Porque eran todos icufistas, comunistas, incluso había gente de mi familia que no se podía, que por eso yo recomendé luego el contacto con Nora Usterman, porque unos parientes míos también vivían en Villa Lynch y da la casualidad que también trabajaban el tema textil, eran sastres, otro oficio muy judío, ¿no? Pero a pesar de que nosotros nos fuimos de Devoto a este otro barrio de Florida, pues en Florida, que era una localidad un poco alejada, pues había una escuela de la cadena de Sholem Aleichem. Y Sholem Aleichem era una escuela yiddishista, pero de los Poalei Zion. ¿Cuál era la diferencia? Pues yo quiero que me digas, ¿esta foto quién es? Lenin. Es Lenin, ¿no? Ustedes ven esta foto. Los chicos van a la escuela y ponen el cuadro de Lenin. Nosotros tenemos un cuadro de alguien que se le parecía muchísimo, que era Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel. Se parecía igual y aparecíamos con la misma foto con alguien muy parecido. Me llamó la atención cuando lo vi y dije, pero este Weizmann, pero está más pelado que lo que yo lo recordaba, ¿no? Y no se ha quitado las gafas, creo. En el Sholem Aleichem, yo, por eso digo que soy de la prehistoria también, yo iba al Shule, a la escuela judía, cuando todavía era la escuela complementaria, ¿no? Como lo dices en tu libro. O sea que los chicos íbamos a la escuela normal, de todos los chicos, yo iba al turno mañana, empezábamos a las 7, 7 y media, a las 12 y media, creo que acabábamos porque tenía que venir corriendo para ver el show de los tres chiflados en la tele. Esa es mi referencia cultural. Y comíamos rapidito porque venía un autobús a recogernos para llevarnos al colegio judío, al Yiddish Shul. Pero el Yiddish Shul era algo que era muy difícil llamarlo escuela, conociendo lo otro. Primero que en el de Florida las clases eran muy pequeñas. En el infantil habrían igual 30, 40. Pero yo llegué a cuarto grado, sería el quinto curso, y éramos unos 12. Y entonces me planté cara, yo tendría 10 años, le planté cara a mis padres y le dije, yo quiero jugar a la pelota con los chicos en la calle, ¿no? Es algo que hoy recomendaría a que los niños se hicieran, dejaran el móvil y esa educación complementaria que tienen. Y entonces abandoné, y el curso siguiente, pues los que quedaban de mi curso eran solamente 2 y los juntaron con los 5 que quedaban del curso anterior, y era como una escuela de campo, ¿no? Porque no había suficiente gente. Y en el Sholem Aleichem había una figura que aparece en el libro de Nerina, que era el inspector general, el gran líder de la educación en la Argentina, por lo menos era Chaim Finkelstein. Y mi viejo me decía, Finkelstein es de mi pueblo, como diciendo, no te van a expulsar.
Finkelstein era un tío que ya cuando venía a hacer la inspección a nuestras clases ya tenía sus añitos, tenía el pelo blanco, estilo, el mismo peinado que Ben Gurión, o sea, para donde sopla el viento, y se sentaba en la fila de atrás y en cuanto la maestra empezaba a preguntar, se dormía. Y cuando acababa la clase lo iban a despertar con mucha educación y él decía, muy bien, está todo perfecto. Él lo que quería era, yo creo que oír el yiddish le tranquilizaba, le relajaba y se quedaba, porque de día, cuando no estaba inspeccionando, seguramente se estaba peleando con los del ICUF. Y estamos hablando de utopías. Mire, el libro dice argentinos, judíos, camaradas tras la utopía socialista. Pero yo, en mi corta vida, en la Argentina por lo menos, yo alcancé a vivir 3 utopías. Porque no tuve una educación religiosa que hubiera sido la primera o la cuarta utopía, ¿no? Y en realidad todas estas utopías, ¿por qué menciono la religiosa? Ahora veréis. Porque la primera utopía, la utopía socialista, la utopía comunista, la del hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo, se van a acabar las naciones, se van a acabar las fronteras, se van a acabar las clases sociales, todos los medios de producción son de todos aprendimos esa jerga de El Capital de Marx. Yo me acuerdo que con 15, 16 años, o sea que yo tengo una hija de 15, 16 años, no me la imagino estudiando El Capital de Marx, pero ni harta de vino. Y nos poníamos, y entonces alguien decía, bueno, la primera frase, la historia del mundo es la historia de la lucha de clases. Le digo, ¿y eso por qué? No, escúchame, así no vamos a avanzar. Y esto era como la catequesis. Una vez que entrabas y aceptabas que la historia del mundo, la historia de la lucha de clases, se acabó, todo lo demás venía rodado. Era muy natural y muy lógico todo lo que se decía. Luego aprendimos de Hegel, de la dialéctica, y era muy complicado, pero nuestro amigo Engels nos lo explicaba un poquito, ¿no? Esa fue la primera utopía, y yo estamos hablando... Yo me fui en el año 74 y cuando yo me fui de Argentina a Israel, nadie se iba de Argentina. Pero nadie. ¿Por qué? Porque en ese momento acababa de volver Perón. Argentina renacía. Perón le regaló una pelota de fútbol a uno de los chicos que yo tenía en mi grupo, porque vivía enfrente cuando estaba en Gaspar Campos. Y todo el mundo, yo cuando me fui una semana antes, me decía, pero ¿cómo te vas a ir? Estamos abriendo las cárceles. Y yo digo, por eso. Iban con camiones a las cárceles y pasaban unos altavoces y decía, yo maté 2 policías, todo bien, afuera. Y sacaban a todo el mundo, ¿no? También a los que habían robado, que eran los que menos se habían complicado la vida ahí. Pero yo, a pesar de esta utopía socialista del hombre nuevo que circulaba en toda la Argentina, porque yo también hice el estudio secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es el instituto secundario más antiguo de toda Latinoamérica, es gratuito, pero han estudiado todos los personajes, y era en todas las clases, con 14 y 15 años, había gente metida en el Partido Comunista, en el partido en el PRT, en los montoneros, bueno, estaba todo muy, muy politizado. Y era muy difícil mantenerse al margen de esto. Pero yo cuando estaba en este colegio judío, Sholem Aleichem, pocos años después de irme a jugar a la pelota en la calle, que por cierto yo vivía en un barrio que se llama Florida, que si alguien asocia, incluso no siendo argentino, le sonará del caso Eichmann, porque a Eichmann lo pillaron a 10 calles de donde yo vivía. Mis compañeros de juego, cuando yo jugaba a la pelota, eran muchos de apellidos alemanes, pero eso podría ser un prejuicio, decir, no. Mi compañerito, Miguel Ángel, un día entramos a su casa y me dice, vení, pasá, ahí está la habitación de mi viejo. Y entonces en la habitación de sus padres, en vez de tener el típico crucifijo sobre la cama, tenían la esvástica y el emblema oficial de las SS. Esos eran mis compañeros de juego. Y entonces cuando tenía 12, 13 años tuve ese conflicto
y empecé a alternar con la gente del Sholem Aleichem, pero ya los sábados en actividades que hacíamos. Y como dejé de frecuentar a mis amigos nazis, pues me hacían pintadas, scratches y ese tipo de historias que ahora se han puesto tan de moda. Otra anécdota relacionada con el tema de Devoto, Villa Lynch, que puedo contar es que mi viejo, a pesar de que era Linke por la ley Sion, o sea que era sionista, pero socialista, era Hazán, era cantor litúrgico. No era rabino, es más, le caían bastante mal los religiosos, pero cantaba muy bien. Y no quería sacrificar su carrera musical por un detalle tan nimio como ese. Y durante muchos años, mi viejo fue el Hazán de la escuela del Sholem Aleichem. Cuando llegaban las fiestas de guardar, el Rosh Hashanah y Yom Kippur, pues mi viejo le invitaban y hacía gratis toda la Hazanut, el canto litúrgico, cantaba muy bien. Y hubo un año que le dijeron, Moshe, este año no te vamos a invitar. Dice, ¿por qué? Dice, no, porque quiere cantar el viejo no sé qué. Dice, pero no sabe cantar. Dice, no, pero puso guita, hizo una donación y quiere cantar. Y entonces mi viejo por primera vez aceptó la invitación que le habían hecho muchos para ir a cantar profesionalmente en otras comunidades. Y la primera comunidad a la que fue a cantar fue a Tel Aviv número 5. ¿Qué pasó? Tel Aviv número 5 quedaba muy lejos de mi casa. Cuando decimos muy lejos, igual en kilómetros no son tantos, pero en el tráfico argentino es muy lejos, queda muy lejos. Y entonces estaba el tema de, en Yom Kippur, mi viejo se la bancaba muy bien de cantar horas y horas y horas sin tomar una gota de agua, por supuesto sin comer, porque eso, el ayuno tampoco lo tenía muy relacionado con el tema religioso, ¿no? Era una forma de identitaria, yo creo. Y cuando acababa la función y Yom Kippur, pues había que irse a cada uno a su casa. Y le esperaba lo que se llama la Aruja Mafseket, o sea, la que da fin al ayuno. Imagínense, después de 24 horas, más cantando todo el tiempo, pues el hombre tenía ganas. Pero, claro, quedaba muy mal que terminado Yom Kippur, te cogieras el coche y salieras de ahí, ¿no? Porque digamos que usar el coche justo al final de Yom Kippur, entonces hacíamos un operativo tipo parecido al de Eichmann, pero en plan familiar. Lo esperábamos a la vuelta de la esquina. Él se tenía que desprender de todos los que venían, admiradores, diciendo que esto que lo, uno que me tengo que ir a la pensión, que esto que lo otro, y lo secuestrábamos y por fin hay 2 horas de coche para llegar hasta casa, ¿no? Esto era un poco mi viejo llegó a Argentina. Antes decía que yo me identifico como argentino, israelí y español, estos son mis pasaportes, pero en realidad podría aspirar también al polaco, al belaruso, al ucraniano y al rumano. ¿Por qué? Porque mi padre nació en una ciudad, llegó a la Argentina con 17 años, se llama Brest. Él siempre me decía, Brest en Polonia, búscala. Y es una ciudad. Y digo, papá, no está en los mapas, me estás mintiendo, era una aldea chiquitita que no aparece en ningún mapa, ¿no? Resulta que en la Segunda Guerra Mundial Brest ya no era polaca, se la quedaron los rusos, o sea, la Unión Soviética, y hoy en día está en Belarus. Y es famosa por el Brest-Litovsk, el pacto que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Ahí lo firmó, se firmó, digamos, la retirada rusa del conflicto. Pero esa ciudad en los mapas se llama Brest, pero todo el mundo la conocía como Brisk, porque ese es el nombre de los judíos que eran mayoría ahí. Mi padre tenía 17 años, vivía en una ciudad y no hablaba polaco. No hablaba polaco, porque todo se movía en yiddish. Llegó a la Argentina y en tu libro mencionas muchos que se dedicaron al tema textil, a trabajar como operarios. Y había otro oficio alternativo que era el inicio de la pequeña burguesía, digamos, para salirse de los moldes del socialismo, era el cuentenik. El cuentenik era el que vendía plazos.
era el inventor, antes de la Visa y de American Express, en este mundo existieron los Cuentenix. Los Cuentenix iban con, mi viejo no sabía decir más que igual 100 pesos o 5 pesos o lo que salía a vender, y decía, hoy 1 peso, ¿ves que viene? 2 pesos. Y así se hacía la clientela y así lo fue haciendo durante mucho tiempo. Y él era de Brest, que primero fue Rusia y luego primero fue Polonia, fue Belarus. Mi madre había nacido en el camino. Mis padres habían salido de lo que era Besarabia, hoy en día Ucrania, y nació en Bucarest, pero solamente como parada, ¿no? Pero mi padre, cuando llegó con 17 años a Argentina, cometió un gran pecado, que se suscribió a un periódico de izquierdas, se llama el diario Crítica. ¿Qué pasó? Pues que jamás recibió la ciudadanía argentina, jamás tuvo un pasaporte y jamás salió de Argentina, más que a Uruguay, que se podía ir con la cédula de identidad. Estos son los cuentos. Él vivió 40 años más en la Argentina, nunca pudo regularizar porque una vez se suscribió a un periódico que se supone que era de izquierda, pero no lo puedo regularizar tampoco con los gobiernos de izquierda, porque ya la mancha quedaba. Y hablaba, y voy a tratar de finalizar ahora, de las utopías. Primero fue esta utopía socialista, luego para mí fue la utopía sionista. En vez del hombre nuevo, era el judío nuevo. Un judío que no tenía que hablar yiddish. Y yo digo, pero sí, fui 4 años al shule y lo único que me enseñaban era yiddish. Y te dicen, no, ahora hebreo. Nosotros íbamos a los conciertos que venían al Luna Park, artistas israelíes, y cantaban canciones en hebreo, y todos, bien, y cantaban una en yiddish. No queremos yiddish, porque eso para nosotros simbolizaba el pasado diaspórico, como si el hebreo era ya el final de los tiempos, ¿no? Pero coincidió que con el tiempo también, estamos hablando de finales de los años 60, finales de los años 70, surgió otra utopía nueva, que era no el hombre nuevo, no el judío nuevo, sino el ser nuevo. Los hippies, la New Age, las drogas, el rock and roll, y todo mezclado con el sionismo, con el socialismo, y les aseguro que ahora suena exagerado, pero nuestra vida era así, Era una mezcla entre ¿qué quieres más? ¿Escuchar el Atikva o a los Beatles? Era una cosa impresionante. Bueno, no sé cómo cerrar este tema y cómo salir de esta situación. Así, dale, ya está. Bueno. Bueno, qué fantástico, la verdad que las 3 intervenciones se han complementado de una manera increíble. Ninguno de nosotros sabía lo que iba a decir el otro, así que fue como una cosa planeadísima, que salió muy bien, gracias a los 3. Y ahora yo estaba como autocensurando algunas cosas para no volver a repetir información. Voy a tratar de ser muy breve porque, bueno, después nos espera esta sorpresa musical y también aquí a la derecha trajimos un vino para compartir, así que, bueno, me gustaría ahí que podamos seguir charlando y divirtiéndonos como recién, que es lo más lindo de todo. Este libro que publica la editorial Biblos el año pasado, en el 2015, abarca tantos temas, va más o menos en un periodo temporal que empieza en los años 20 y se extiende hasta fines de los 60. No puedo ser breve con respecto a los contenidos, lo lamento, pero van a tener que leerlo. Sí, Gustavo ya lo había comentado, que esto de trabajar en 3 planos fue un ejercicio muy interesante, porque a diferencia de otros trabajos, esto de trabajar en la historia internacional, la historia nacional y un estudio de caso como el club, era un diálogo permanente entre los niveles, ¿no? Mi profesor Devoto ahí dice, bueno, la realidad es la misma, si la miramos con un telescopio vamos a ver algunas cosas y si la miramos con un microscopio vamos a ver otras.
Y un poco este fue el juego de escalas que pretendimos. El Pérez de Villalincha, además, tengo que decirlo, fundada en 1940 en este barrio entrañable, que vio nacer en la industria textil en la Argentina, fue también, y como lo dijo Marisa, una cuna muy importante de experiencias cooperativas y solidarias, y además abiertas a la comunidad. Lo que caracterizó a estas instituciones es que fueron no solo exclusivas para la colectividad judía, sino que se abrieron a la comunidad. Y ese fue el plus que las hizo tan especial y que promovió esta integración de la que estábamos hablando antes. Mi propia historia también está ligada a esta experiencia. Yo vengo de estos grupos de argentinos judíos y camaradas. Crecí con esta formación ideológica. Soy nieta de textiles judíos que hacían tafeta. Perdón, es que estoy saltando parte de cosas que ya se dijeron antes y no quiero repetir. Pasé mi vida en el club, desde el jardín de infantes hasta ser maestra de Kinder Club, una actividad que se desarrollaba los días sábados, que era educativo-recreativa, y de ahí a la casa de mis abuelos, entre los telares, las revistas de la Unión Soviética, y de ahí a la escuela primaria, como decía Jorge, íbamos todos a la escuela pública y de tarde íbamos al shule. Yo ya no llegué a aprender el yiddish. Cuando yo ingresé a la escuela, el yiddish ya había dejado de enseñarse, así que, digamos, la transmisión ideológica educativa venía a través de las actividades recreativas, Kinder Club, colonias. Y después, como muchos, hice el camino de los estudios universitarios, en la UBA, estudié Ciencias de la Educación, y casualmente un día apareció en un grupo que estaba investigando un proyecto para hacer la historia de la educación judía en Argentina. Por ese entonces, yo, graduada de Ciencias de la Educación, me interesé mucho en este proyecto, comencé a trabajar y trataba de definir esta educación judía. ¿Qué era lo judío? ¿Y qué podían tener en común una escuela judía religiosa y una laica progresista? Bueno, o incluso, ¿qué era lo que unía a sefaradíes y askenazíes? ¿Cómo concebir lo que no era religioso? ¿Podía haber un judaísmo solo cultural? Bueno, yo buscaba respuestas por entonces, buscaba un común denominador. ¿Y cómo explicar qué significaba ser judío para cada uno, no? ¿Cómo podía, en esta historia de la educación judía en Argentina, rescatar al mismo tiempo las experiencias de Chabad Lubavitch y de los dirigentes y los grupos comunistas? En ese trayecto, en esa búsqueda, descubrí que las instituciones del ICUF estaban bastante o muy o totalmente excluidas del relato conocido por la opinión pública y del relato que la comunidad hacía de sí misma en Argentina. Si aparecía alguna mención en la bibliografía, esta refería solo a la primera parte del siglo XX, cuando todavía los inmigrantes hablaban el yiddish, pero luego se los ubicaba como grupos que se habían asimilado o que habían rechazado su condición judía por haberse afiliado con el ideario comunista. Yo pude comprobar lo erróneo de esta concepción, porque nada más lejos que esta afirmación. Lo que sucedía era que siempre, en todo momento, con especial énfasis en las instituciones, se planteaban, como lo dijimos antes, como argentinos y judíos. Por lo tanto, la historia de estas escuelas, teatros, publicaciones, fue de gran importancia en varias localidades del país: La Plata, Lanús, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe y también en Montevideo, San Pablo y Río de Janeiro. Y sin embargo, era una historia de redes judías, progresistas, totalmente ausente de los trabajos de reconstrucción académica o de reconstrucción de la colectividad judía argentina. Entonces eso me llevaba a una primera conclusión provisoria: que la diversidad o pluralidad de ideas y prácticas dentro del judaísmo parecía tener ciertos límites. Pero
¿Cómo se definían esos límites? ¿Quién podía atribuirse el decidir o dictaminar quién es o no judío? ¿Por qué un criterio podía ser valioso y otro no? ¿Por qué era valioso el que era religioso y no el que era cultural? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo aplicarlo? Cualquiera de las posiciones parecía arbitraria. Entonces, en ese sentido, por más laicas que hubieran sido estas prácticas institucionales del ICUF, autodenominadas judeo-progresistas, no había motivos para excluirlas de la historia ni negarles un lugar entre las experiencias educativas y culturales. Lo que sucedía en realidad, y el libro lo cuenta un poco, era que después de la creación del Estado de Israel, el sionismo, desde los grupos marxistas de izquierda hasta los grupos más de derecha, conservadores, comenzó a ser como la única alternativa válida del judaísmo en la historia de la Argentina y también de otros países. Entonces los sectores que no compartían este ideario, como los del ICUF o los del BUN, los socialistas que tampoco compartían el ideal sionista, quedaron un poco marginados del relato. Bueno, como a mí me gusta salvar a los marginados, ahí está este libro. Un poco, bueno, tenía como ahí, quería contar algo de los capítulos, pero prefiero usar el tiempo para que charlemos. Entonces, me salté una parte y voy a la coyuntura de la Segunda Guerra y la posguerra, donde quiero remarcar que hubo un enorme esfuerzo de toda la colectividad, más allá de su ideología. Digo, esta historia que dije recién de marginación no fue siempre así. En estos años, tanto las escuelas del BUN como las del ICUF estaban filiadas en la Mutual AMIA, recibían subsidio para sus escuelas. De hecho, tenían el inspector del Badajino, que la Comisión de Educación visitaba estas escuelas del ICUF, y también, y paralelamente, y por suerte, fue creciendo en muchos barrios donde están estas escuelas, acciones cooperativas, las cajas de crédito, que luego terminaron transformándose en un reconocido banco, que es el Banco Credit Coop. Esas cooperativas tenían después con las leyes tuvieron que amoldar su accionar, pero al principio eran cajas de crédito que contribuían con el desarrollo de estas escuelas. Y también lo que iba sucediendo es que muchos de estos judíos inmigrantes iban pasando de su condición obrera a clase media, muchos estaban progresando muy bien y podían dedicar tiempo, recursos humanos y financieros a comprar edificios, a financiar actividades, a mantener campos deportivos y colonias infantiles de veraneo. Por eso yo digo, y esto cruza todo el libro, que la educación es el eje principal y las propuestas de vanguardia son algo de lo más rescatable que tuvo este movimiento icufista. Y sí decir que también para desmitificar, ¿no?, esta lectura ligera de los judíos comunistas, que había varias voces ideológicas dentro de este movimiento icufista. Y esto tiene un motivo, es verdad, estaban los comunistas, los dirigentes comunistas, pero el ICUF se crea en este momento que mencioné antes, en 1937, en el momento de los Frentes Populares. De hecho, se firma en un congreso multitudinario en París, como dije, quiero decirlo acá, bajo la foto de García Lorca. La Guerra Civil Española, la ayuda de los republicanos es como una misión importantísima que los sectores judeo-progresistas ligados al PC atienden en este momento, y luego a los aliados, ¿no? En las fotos se ven estas mujeres cosiendo para mandar ropa para los aliados. Entonces, en este momento, el Partido Comunista llama a la constitución de Frentes Populares en 1935, y muchos de la burguesía progresista también integran la vida de estas instituciones, no solo los militantes del PC. Entonces es un momento donde liberales, demócratas, socialistas y comunistas están todos juntos apoyando la lucha de los republicanos y luego la lucha de los aliados.
Y estas instituciones tienen ese público más o menos heterogéneo dentro del marco democrático del movimiento antifascista. El movimiento antifascista de un mundo que se va polarizando cada vez más. Bueno, ¿qué les puedo decir? Humildemente se trata de una gran historia, no porque la he escrito yo, sino porque es una gran historia, que muchos conocían, pero pocos o nadie había investigado aún. Así que solo les voy a dejar una reflexión para comprender esta diversidad judía, esta necesidad de estudiarnos más, conocernos más, tolerarnos más, aceptando y respetando estas diferencias con criterios amplios, y estudiando también a los judíos que están fuera de las instituciones, que yo les digo que en Argentina por lo menos son los más. Estudios recientes, estudios sociodemográficos de la colectividad judía en Argentina, de los descendientes de los inmigrantes judíos, muestran que un 60% no está dentro de las instituciones, donde están en las universidades, en los comercios, en las artes, en el mundo de la política. Bueno, viven integrados a la sociedad, son argentinos. Y como decíamos ayer, yo creo que una sociedad, cuanto más plural es y más integra a sus minorías, menos sentido a veces tal vez tiene que, por más que nos duela que se pierdan los legados y las tradiciones y la cultura específica, a veces, bueno, esto es un movimiento natural de historia. En una sociedad abierta y receptiva y que integra, la gente se integra y descuida su institución de pertenencia. Esto le pasó a las instituciones del ICU. Termino con esto. Hace muy poco un dirigente extranjero en un congreso de judaísmo que se hizo en Buenos Aires estaba muy preocupado por la incertidumbre de los casos no esclarecidos del atentado a la embajada en Israel en 1992, que tuvimos lamentablemente, y el de la AMIA en 1994. Entonces le preguntó a un colega, pero dígame, ¿cuál es entonces el futuro de los judíos en Argentina? ¿No? Con esta preocupación de, bueno, les van a poner un atentado. Y mi colega respondió, bueno, el mismo que el de todos los argentinos. El futuro de los judíos en Argentina es el mismo que el de todos los argentinos. Me pareció una respuesta fantástica porque tenemos una identidad tan compleja, sea laica, religiosa, de derecha, de izquierda, peronista, antiperonista, comunista, socialista o sionista, pero resulta que es ahí, en Argentina, donde vivimos y donde forjamos nuestra historia. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, una sorpresa, como anuncié el otro día en Radio Sefarad, una sorpresa y un regalo, sobre todo para mí, que es la presencia de Nora Usterman-Michalski, que nos va a deleitar con su maravillosa voz. Nora fue Alpérez de Villalinch, igual que yo, igual que Marisa. Hace unos años antes vivimos en el barrio, nos cruzamos, vivíamos a una cuadra, solo que en diferentes tiempos históricos. Bueno, hoy tengo el lujo de que esté cantando, así que la vamos a escuchar, que nos va a... Dale. Y después, por favor, no se vayan, así seguimos charlando y hacemos las preguntas y todo ahí tomando un vino y... Gracias. Bueno, yo voy a trabajar sin micrófono desde aquí. Dale, ¿sí? cómo no. Porque si me pongo ahí arriba. Yo quería comentar algo. Voy a cantar en yiddish. No me amuches, por favor. Voy a cantar en yiddish una canción que me cantaba mi abuelo, que es Hoy un Tripillo, que es una canción que habla del rabino, los niños estudiando alrededor del fuego. Y voy a cantar una canción que me cantaba mi padre, que se llama Tumba la Laica, y que habla de una muchacha y un muchacho que se conocen. Me emociono porque mi padre falleció hace poco y entonces es un poco en homenaje a él. Pero quería comentar que si bien la integración es importante, perder algunas cosas, estamos los artistas para
para que Claro, sigan vivas. seguro. Vale, entonces, las voy a leer porque hace mucho tiempo que no las canto. Hoy en Pripyat muchos vais a conocer la música, porque es muy conocida por la lista de Schindler. Hoy en Pripyat brennt a Feuer, und ich du bist Christ, und erinnern kleine Kinder, dem alle Christ, und erinnern kleine Kinder, dem alle Christ. Seid ihr Kinder, den Tütteien, wo sie's lernen nur. Sucht ihr noch amul und tage noch amul, kommet alle vor. Sucht ihr noch amul und tage noch amul, kommet alle vor. Una para hacer honor a la casa a la separada. casa separada. Vale. Se pierde el Yiddish, pero emociona. Ay, sí, emociona tanto que además es tan fascinante como cantás que no podemos ni acompañarte porque parece para falta de respeto. Es un poco rudo, ¿verdad? Sí. Nani Nani es una canción sefardí, es una canción de cuna sefardí. Un poquito de esa canción para la casa separada, que es la que nos acoge, ¿no? Nani Nani.